En este vídeo te enseño a crear un sistema para captar, validar y enriquecer leads que captes con tus formularios. Y después vas a poder mandarlos a cualquier sistema de email marketing o cualquier sistema en general, como por ejemplo a Google Sheets. Todo esto sin depender de las opciones limitadas que suelen tener los sistemas y plugins de formulario. De hecho, esto es lo que utilizamos en Rayola Networks desde hace muchísimos años para la captación de campañas específicas como aniversario o Black Friday y también para la captación de leads para nuestros cursos gratuitos. Llevo muchos años implementando este tipo de automatizaciones y yo realmente llegué al mundo de las automatizaciones por las automatizaciones de captación. Además, te voy a enseñar cómo puede complicarse esto si hiciese falta. Al final vas a poder captar leads con tu sistema de formularios o con cualquier herramienta que te permita captar leads sin tener que mirar si tiene compatibilidad con tu herramienta de mail marketing o con cualquier herramienta intermedia que quieras utilizar. Este vídeo forma parte de un curso mucho más grande de automatizaciones con N8N e inteligencia artificial que tenemos de forma totalmente gratuita en Rayola Networks y al que puedes acceder simplemente con el enlace que te damos en la descripción. Bueno, y aquí estamos. Esto es lo que yo quería como primera lección de este curso, de esta parte práctica, por el simple hecho de que para mí es una de las cosas más útiles de las automatizaciones. Sí que es cierto que en este caso no vamos a usar la IA para nada, aunque en el futuro vamos a ver otros casos prácticos combinados donde vamos a hacer prácticamente el mismo proceso que estamos haciendo aquí, pero combinándolo con IA para enriquecer datos, ¿vale? El tema es que esto es una captación de leads usando automatizaciones. Es decir, hay mucha gente que utiliza un sistema de mail marketing concreto, como por ejemplo, imaginaros ActiveCampaign, que es más caro que pedir una hipoteca, ¿vale? Y lo usan porque no, o sea, es para el que existe buena integración con su sistema de formularios o con su, vamos a decir, plugin para WordPress. El problema es que esto es una cosa muy limitante y en la mayoría de casos podemos llegar mucho más allá haciendo una combinación con automatizaciones, haciendo un workflow que además nos da el dinamismo de poder meter pasos por el medio para validar, enriquecer datos y jugar un poquito con ellos. El tema, además de todo esto, es que da igual el canal. Si nosotros usamos un workflow, una automatización para la captación de leads, para la captación de datos, de formularios, lo que podemos hacer es meter varios canales de entrada e incluso segmentar directamente en el form. Te voy a enseñar varios ejemplos, pero vamos a empezar por la parte básica, por la parte pequeña. Entonces vamos a empezar directamente en la interfaz de N8N. En el vídeo anterior, porque este es el primer caso práctico que he querido poner, en el vídeo anterior he hablado de toda la interfaz de N8N, con lo cual ya estarás acostumbrado más o menos a verla. Ya habrás instalado N8N o pedido un VPS de los nuestros con N8N preinstalado y ya, bueno, posiblemente ya has empezado a jugar un poquito con la interfaz, así que vamos directos al lío. Aquí tenemos N8N, ¿vale? Y vamos a crear una automatización de nuevo. Bien, ¿cuál es la historia? Esto, antes lo vimos así por encima, vimos todos los botones, tal, pero ahora vamos a crear con un propósito. Entonces, yo tengo por aquí un Elementor, ¿vale? De una web que le tengo que hacer a un amigo mío, que voy a meter un formulario, ¿vale? Formulario, arrastrar y soltar. Creo que Elementor, pues siendo el page builder más utilizado del mundo, pues imaginaros. Y voy a dejar solo el campo de correo electrónico. Evidentemente esto que estoy haciendo lo hago con Elementor porque me es más fácil. Al final yo soy consultor WordPress y uso Elementor para todo, pero podríamos usarlo con cualquier plugin de formularios para WordPress, como por ejemplo Contact Form 7, yo qué sé, Ninja Forms, Gravity Forms, lo que queramos, ¿vale? Y además de esto, solo tienen que ser compatibles con una cosa, que casi todos, el 99,9% de los plugins y sistemas de formularios lo son, que son con los webhooks, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo, no te preocupes, vamos a hacerlo práctico. Normalmente uso para esto Elementor porque mucha gente utiliza Elementor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No me voy a matar con la apariencia, no me voy a pelear con la apariencia, esto así ya estaría. Publico, recargo y tenemos un bonito formulario, ¿vale? Simple y fácil. Pongo el correo y para adelante, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer básicamente es irnos aquí a la configuración y nos vamos a acciones después del envío, ¿vale?
esto es de Elementor. Estoy hablando en esta parte solo de Elementor. Otros plugins se configuraron de otra forma. Igual os pongo el ejemplo con otra cosa después, no lo sé, según vaya viendo cómo avanza el vídeo. Entonces, aquí pues voy a sacar todo y voy a poner webhook, ¿vale? Pongo webhook y ya me sale esta opción. Y aquí me dice que ponga la URL del webhook. Vale. ¿Qué vamos a hacer con esto? La idea es que nosotros cuando le pulsemos el botón enviar con un correo electrónico, esto, el objetivo que vamos a tener es mandarlo a nuestro sistema de mail marketing y también a un Google Sheets. Bien. ¿Cuál es la historia de todo esto? Pues lo siguiente. Tenemos que crear una automatización, vamos a decir, plasmarla, que reciba un webhook. Entonces escribimos aquí webhook. El primero, vale, no el response. El primero, que es al final para trabajar con webhooks. Esto es para responder a un webhook que ya ha entrado previamente. Alguna vez es necesario. Y ahora ponemos production URL o test URL. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Esto, production URL, solo funciona si la automatización está activa aquí. En este momento, que yo la he activado, ya funciona el production, pero yo no veré nada en la interfaz de cómo se desarrolla la automatización. Y eso, cuando la estoy construyendo, no me interesa, ¿vale? Voy a dejarme sacar esto, vale. Entonces, la mantengo desactivada y pongo test webhook. Esta URL es la que me tengo que llevar aquí. Perdón, al formulario. Aquí a la URL de webhook. Y voy a publicar. Nos vamos a encontrar otro problema. Y es que la URL no es lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un envío a un webhook, de enviar datos a un webhook, ¿vale? Y es que tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que venirnos aquí y poner en post, ¿vale? Hay métodos para enviar por get y post, pero van por separado. Aquí tenemos que configurar post, http method post. El path da igual, authentication da igual en este caso y respuesta inmediata. ¿Con esto qué hacemos? Pues le damos aquí a Listen for Test Event, se queda en modo espera y ya había guardado, ¿no? Pues vamos a pulsar en enviar y voilà, ha recibido datos. Con esto ya tenemos la confirmación de que nuestro N8N está esperando por los webhooks, está en espera, monitorizando los webhooks que llegan a esa URL, ¿vale? Y además tenemos aquí que llega el correo electrónico. Entre otras cosas, también llega el nombre del formulario, el Form ID y tal. Incluso hay un campo aquí que se llama datos avanzados en Elementor, que esto es solo para Elementor, repito, que si le pulsamos, lo publicamos, voy a recargar, pongo otra vez el correo electrónico, vuelvo a, bueno, voy a guardar también la automatización, lanzo desde aquí con este botón para que se quede en modo espera, que es igual que el anterior que le he dado, pero para toda la automatización. Aquí se ejecutaría toda la automatización, no solo el nodo de respuesta de webhook. En este caso es que no hay más automatización porque aún no la he creado. Pues con esto lo envío y voilà, ¿vale? Ha recibido, como ves, muchos más datos. Incluso podemos decir que es un array, ¿vale? Con, bueno, los campos, todo. O sea, incluso el correo 2 veces porque lo manda de distintas formas y demás. Vale. Como ves, esto aquí abajo, que ya, bueno, no se ve, pero se vio en la intro de la interfaz, el simbolito de despliegue, que yo soy muy cabezón para estas cosas y me gusta enseñar las cosas bien. Este simbolito es muy importante porque sacamos esto que es muy importante para a la hora de construir la automatización, ir viendo cómo voy recibiendo los datos y demás. Y como dije ya en la parte de la intro de la interfaz, donde enseñé toda la interfaz de N8N, esto es muy importante, sobre todo cuando, vamos a decirlo así, cuando trabajamos con nodos de IA, porque vamos a ver toda la entrada y salida de IA, con lo cual vamos a poder optimizar y afinar muchísimo mejor. Y bueno, volviendo al tema, ya tenemos esto, ya sabemos que recibe webhooks, ¿no? Pues ahora vamos a ver qué hacemos con esto. Yo lo voy a mandar a dos sitios, pero de primera lo voy a mandar, imaginaros, a un sistema de mail marketing. Aquí tenemos de todo: ActiveCampaign, MailerLite, eh, MailChimp. Es que no se me ocurre más, ¿vale? Igual Acumba, pues Acumba Mail no, igual existe nodo comunitario, pero quiero decir, MailRelay tampoco. Pero para la gran mayoría existen
módulos y si no, existen nodos comunitarios, ¿vale? Yo, en mi caso, uso Mautic para todo. Tengo varias instalaciones de Mautic y uso Mautic, ¿vale? Entonces, esto es todo lo que tengo de Mautic. Yo ya tengo aquí Mautic conectado. No puedo enseñaros cómo conectar Mautic por el simple hecho de que son datos privados de nuestras instalaciones de Rayola Networks y no puedo enseñaros. Pero básicamente la instalación de cualquier sistema es más o menos igual. Os voy a enseñar eso, pero dadme un segundo. Lo que voy a hacer aquí, Mautic tiene una forma de funcionar un poco diferente, que es que yo necesito crear primero un contact, un create contact, ¿vale? Aquí está. Y como ves, se ha enganchado, ¿vale? Cuando desplegamos la configuración de un nodo, realmente esto es muy fácil, ¿vale? Simplemente la configuración de un nodo, hacemos clic en un nodo, sale la configuración del nodo y a la izquierda, bueno, no sé si no, en la cámara no. Lo que sale a mi derecha es la configuración, es que en la pantalla lo veo al revés, es la configuración del nodo anterior y lo que sale a mi izquierda es la configuración del nodo siguiente. Entonces esto es muy fácil, es un mapeo de datos, mapear datos arrastrando y soltando además, que es muy fácil. Entonces aquí, para este caso, todo lo que tengo que hacer es pasar el email. Entonces el email lo tengo por aquí, lo voy a sacar del value, del email value, en el caso de Elementor, ¿vale? Si trabajas con Elementor, sácalo siempre del value y nada, el resto no voy a rellenar nada, simplemente pues eso, esto con Mautic falla un poquito, tengo que pasarlo a Expression, pero con esto ya estaría. Lo único que yo suelo hacer es revisar en todos los módulos, ya lo dije anteriormente, todas las integraciones, en todos los nodos que añado a N8N, reviso siempre si hay alguna configuración extra que me pueda ser necesaria, ¿vale? En este caso, yo solo quiero hacer un create contact. Esta es la forma de trabajar de Mautic. Otros sistemas de email marketing tienen otras formas de trabajar diferentes. Y bueno, entonces, con esto no tienen más opciones y ya estaría. Entonces, ¿cómo lo pruebo esto? Pues ahora mismo hago un execute workflow, me vengo aquí otra vez y lanzo la automatización. Y voilà. Ahora mismo ya es una actualización básica de captación de datos. Sale del webhook y se mete directo en Mautic, en mi sistema de email marketing. Directo, sin hacer nada más. ¿Qué pasa? Que en el Mautic, además, si queremos asignar ese contacto a una lista, a un segmento, que en el Mautic son segmentos, tenemos que hacer un Mautic y un segment add contact to segment, ¿vale? Y aquí pues tendríamos que poner el contact ID que sale del nodo anterior. Esto lo hago sobre todo para que veáis un poco cómo funciona. El nodo anterior, cuando le mandan datos, da una respuesta que sale de Mautic y me da el ID del usuario, ¿vale? El ID del usuario. Entonces yo lo tengo muy fácil, arrastro y suelto, ¿vale? Sin más historia. Y esto, arrastrando y soltando, ya estaría. Ahora tendría que seleccionar aquí pues uno de los segmentos. No lo voy a hacer porque, bueno, este lead es el mío, ya está en el sistema, no hay mucha más historia y ya estaría. Entonces, salgo y os quiero enseñar una cosilla más, porque esto ya sería una automatización básica de captación de leads. Tengo esto. Yo en cualquier momento puedo decir, vale, pues quiero añadir otro nodo para que, imaginaros, otro sistema de email marketing. Pues le doy aquí, imaginaros que voy a coger MailerLite y voy a usar evidentemente Create a Subscriber. Tengo que configurar siempre, la primera vez que uso un nodo, tengo que configurar el login con ese nodo, o sea, con ese servicio. Entonces le damos a Create tal. Y ahora lo voy a hacer básicamente porque yo no uso MailerLite, pero tengo una cuenta hace tiempo. Entonces, para que veáis un poco cómo se suelen configurar este tipo de servicios. Tenemos que, cada uno tiene su propia pantalla de configuración. Este campo sí que suele ser normal, ¿vale? Suele ser común, vamos a decirlo así, no normal, común, pero los otros cambian. En este caso, MailerLite nos permite meter un API key, que es lo que tenemos que hacer, y meter o sea, configurar Classic API o no. El tema es que todas las integraciones oficiales tienen esto. Tienen documentación para la conexión. Entonces, bueno, lo primero que te dice aquí es que tienes que tener una cuenta de MailerLite. Es algo importante, vamos a decirlo así. Entonces, yo voy a sacarlo y sigo ahora el vídeo.
Yo me acabo de crear una cuenta para la ocasión, por eso paré el vídeo. Y nada, tenemos aquí, nos vamos a Integrations, en el caso de MailerLite, y vamos a API. Use, ¿vale? Generamos una nueva API, cualquier nombre, y podemos seleccionar que no le gusta este nombre de API. Tampoco, vale, que hay que marcar. No leo a veces. Creamos el token, copiamos. Esto es la nueva versión de MailerLite, con lo cual aquí desactivamos Classic API, ponemos esto y voilà, Connection Tested, ok. Mi inglés es muy bueno, como siempre, muy malo. Y nada, ya podemos simplemente crear, seleccionamos Resource Subscriber. Esto cambia, la configuración cambia para cada nodo. Cada nodo es totalmente diferente, tiene configuraciones diferentes, puede haber alguna común. Pero a ver, en un sistema de marketing, como veis, es que hay que añadir el correo, no hay mucho más que decir. Entonces, en este caso es un create, aunque podríamos hacer un get y recogerlo, ¿vale? Y ahora en el name, o sea, en el email, simplemente buscamos el email que sale, pues en este caso, del primer nodo, otra vez. Entonces, ¿por qué va a salir del primer nodo? Lo vais a ver ahora. Porque nosotros vemos todos los nodos que se ejecutan antes que el nuestro, ¿vale? En la misma rama, muy importante. ¿Qué pasa? Que ahora lo que voy a hacer es sacarlo de aquí y conectarlo aquí, ¿vale? Y ahora están en paralelo. Entonces yo ahora mismo, si hago clic aquí, ya solo veo el primer nodo, porque solo veo este, ¿vale? Porque el otro se ejecuta en una rama diferente. Estas son las peculiaridades que si no estás acostumbrado a trabajar con un sistema de automatizaciones, como dije, yo antes trabajé mucho con Make, lo dije en el vídeo anterior, y ya venía acostumbrado a estas cosas, pero si no estás acostumbrado, yo he encontrado mucha gente que se liaba con esto. Tú al final son ramas, ¿vale? Tú desde aquí no puedes acceder a los datos de aquí, ¿vale? Muy importante. Entonces, una vez que hago esto, pues tengo dos ramas. Imaginaros, esto es simplemente un ejemplo. Siempre se ejecuta antes, en este caso tengo dudas porque creé antes este. Vamos a probar, lo mejor es probarlo. Hacemos un execute, me vengo aquí y meto exactamente el mismo correo, ¿vale? Vengo aquí y como veis se ejecutó antes el de arriba, ¿vale? Si le doy la vuelta, hacemos la prueba, execute, se ejecutó antes el de arriba. Entonces siempre se ejecuta antes el de arriba cuando hay dos ramas, dos caminos, vamos a llamarlo así. Vale, ¿qué hacemos ahora? Pues simplemente vamos a añadir una rama más. Vamos a añadirla aquí en el medio para que veáis un ejemplo más de configuración. Vamos a complicar esto porque después os voy a enseñar un ejemplo real de captación de hasta dónde se puede complicar el asunto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ponerle un Google Sheets. Yo trabajo mucho Google Sheets, ¿vale? Entonces, os voy a explicar simplemente con Google Sheets, pero lo vamos a hacer con otra cosa. Yo cargo Google Sheets, ¿vale? Y hago un un append row, o podría hacer un update. Hay dos nodos, uno es el append, que es añadimos una fila, y la otra es que añadimos o actualizamos una fila, que para esto tiene que haber un campo de conexión, un ID o algo así que sea único y que permita, o un email, ¿vale? Y que permita identificar una fila única, ¿vale? Más allá del número de fila que hay en las hojas de cálculo. Entonces, con esto me vengo aquí, en este caso append row, y tendríamos también que configurar unas credenciales. Aquí vas a ver que la cosa cambia, es un poquito más compleja, por eso os dije que esto cambiaba bastante. ¿Por qué es más compleja? Porque la conexión con Google Sheets es complicada y yo tampoco os las puedo enseñar al 100%, aunque lo voy a intentar. De hecho, es que lo voy a intentar, ¿vale? Pero es complicado para que no se van datos privados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente aquí hay una documentación a la que nos podemos venir, ¿vale? Ya voy a cerrar cosillas porque tal. Entonces, hay una documentación que nos podemos venir a ella y simplemente pues nos explica todo. Pero para ello tenemos que tener una cuenta en Google Cloud, que es lo que yo precisamente pues tampoco puedo enseñar mucho. Entonces, si hay algo tal, lo cortaré, si hay algo que no se pueda ver. Entonces, yo aquí ya tengo pues una sección directa para esto, para mi N8N, y voy a poner aquí Google Sheets. ¿Vale? Se llama Spreadsheets, pero yo, bueno, no, Sheets. Google Sheets API, porque es lo que tenemos que cargar. Y ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, voy a administrar mis APIs dentro de Google Cloud.
Esto parece difícil, pero realmente es muy simple. Vale, yo aquí pues tengo mis conexiones que están haciendo todo el tiempo conexión con el API, están haciendo uso del API, por eso veis esta gráfica, porque hago uso, yo trabajo bastante con Google Sheets, tengo esa manía, ¿vale? Y ahora lo que tengo que hacer es venirme a credenciales. Como yo sabía que iba a haber algo que no podía mostrar, por eso dije lo de vamos a credenciales antes de decirlo. Y aquí tenemos que irnos a clave de API, no, a ID de cliente de auth, ¿vale? Y aquí, tipo de aplicación, es una aplicación web, ¿vale? Aplicación web, N8N podcast, en este caso le voy a poner. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos venimos aquí y OAuth redirect URL, click to copy, añadimos esta URL aquí y crear. Nos da una serie de datos, esto lo voy a borrar al acabar, así que puedes probar lo que quieras que lo voy a probar. Copiamos la que te ha generado a ti, el ID de cliente, y copiamos, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? El client secret, muy importante. También copiamos y pegamos. Entonces, con esto, ahora guardamos y pulsamos aquí, Sync with Google. Nos pedirá, no lo estáis viendo en pantalla, pero nos pedirá que nos logueemos con nuestra cuenta con la que de Google Cloud, ¿vale? En Google, típico pantalla de login de Google. Y, espera, a ver si se ve. No, no se ve. Y nada, simplemente pulsamos sobre la cuenta, damos permisos y voilà, conectado. Y ahora, pues ya podemos empezar a usar con la conexión que hemos creado, pues cualquiera. De hecho, nos aparecerá nuestra lista de documentos, ¿vale? Nuestra lista de documentos y podremos seleccionarlos. Bien, no voy a enseñar nada más aquí porque, bueno, no quiero seguir por la parte de Google Sheets, simplemente era comentaros esto, o puedo hacerlo, pero a la hora voy a tener la hoja seleccionada para que no se vean datos privados. Y empiezo desde aquí porque ya estoy para seleccionar la hoja, la he creado, os lo enseño, y el tema es que, bueno, pongo test, me salen unas cuantas, la selecciono y ahora tengo que seleccionar la hoja dentro del archivo, ¿vale? Básicamente, esta es la hoja y aquí tenemos hoja 1, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, nos detecta las columnas. Yo tengo 2 columnas, nos detecta las columnas y tenemos que poner, pues en este caso, lo mismo. Pasarlo del primer nodo, siempre del primer nodo, sobre todo porque lo voy a poner en paralelo. Entonces, después no va a haber este. Entonces, siempre tiro del primer nodo, salvo casos muy contados, muy concretos. Cuando se trabaja con datos o se modifica el dato. Entonces, con esto me llevo email y diréis vosotros, ¿y cómo meto la fecha? Pues la fecha hay varias formas de meterla. Una sería sacarla de aquí, ¿vale? Bueno, de la fecha que no sé dónde está. Por aquí está, no la encuentro ahora mismo. Bueno, sí que la encuentro. En variables de contexto puedo hacer un no, ¿vale? Entonces, con esto ya tendría la fecha. El formato en el que me la va a meter también tiene huevos, pero se podría llegar a formatear. Entonces, con esto, pues vamos a probar. Recordemos siempre mirar si hay alguna opción más, que en este caso no nos interesan porque son cosas un poquito más avanzadas y para casos muy concretos. Entonces, guardamos y lo que voy a hacer es que esto, venga, voy a ejecutarlo primero así para que veáis cómo se ejecuta después de este nodo. Y recordemos que tenemos lo de antes y después. Entonces, si yo hago clic en este nodo, veo la configuración de antes y los datos que pasan al nodo de después. Bueno, en el vídeo, al nodo de después. Entonces, vamos a probar, hago un execute y me vengo aquí y a esperar a ver. Y como ves, se ejecuta muy, muy rápido y acaba de añadir esto ahí. Me voy al archivo y voilà. Tengo el email y tengo la fecha que le he pasado, que después aquí podemos formatearla en Sheets o lo que queramos. Y esto es una automatización básica de captación de leads con N8N, simplemente para captar, o sea, para hacer esto, para que veas cómo va, podemos hacer esto, incluso podemos hacer algún condicional. Si hacemos esto ahora, como no le he configurado que pille duplicados ni nada, yo ahora vuelvo a hacer esto y se va a volver a añadir un duplicado. Como ves, se ejecuta de arriba abajo. Siempre hay una salida, todos tienen una salida de datos, sea una confirmación,
sea un OK, lo que sea, que podemos usar en el siguiente nodo. Explico todo esto porque es la primera lección, o sea, el primer caso práctico, y al final sé que en estos primeros casos prácticos voy a tener que incidir mucho más en ciertas cosas para que vayas conociendo mejor la interfaz de N8N. Vale, hasta aquí bien, ¿no? Ya está algo básico, como ves podemos usar distintos sistemas de mail marketing, incluso podemos hacer una cosa. Imaginaros que nuestro sistema de mail marketing no tiene una compatibilidad. Esto es un poquito más avanzado y no lo voy a tocar, ¿vale? Porque ya necesitaría un caso específico. Pero si nuestro sistema de mail marketing no tuviera una integración con N8N, siempre podríamos usar un nodo HTTP para mandarle un webhook, ¿vale? Recordemos, por post, aquí que no casi no encuentro, para mandarle un webhook al siguiente, ¿vale? Meteríamos la URL que nos diera aquí el sistema de mail marketing correspondiente y después podríamos mandar los parámetros que quisiéramos, como ves, aquí poniéndolos un nombre, imagínate, y arrastrando al valor lo que queramos mandar. Esto ya son temas más difíciles, más complicados, más específicos. Para borrar esto, clic derecho, borrar, ¿vale? Como ves es fácil. Esto es lo básico. Pero ahora te voy a enseñar un par de ejemplos que tenemos nosotros montados en Rayola Networks y que usamos, creamos una automatización para cada caso concreto, adaptándola a lo que necesitamos. Y aquí tenemos la automatización que tenemos, por ejemplo, este año, para que tuvimos, en este momento que ves este vídeo ya ha pasado, para la captación de Black Friday, ¿vale? La captación de Black Friday fue muy simple. Había varios formularios que captaban a un mismo webhook. Este webhook lo que hacía era leía una hoja de cálculo, ¿vale? Un Google Sheet, y comprobaba si el email ya existía. Básicamente era una comprobación de si la persona ya se había apuntado antes a ese email. Hacía un if en función de si existía o no existía, ¿vale? Nodo if, lo hemos explicado ayer durante la parte de la interfaz, de hecho lo he mostrado, o sea, ayer, perdón, en el vídeo anterior, es que se me va la pinza a veces. Y uso un nodo de zero bounds. Esto no lo puedo sacar, ¿vale? No lo puedo desplegar porque se va a ver un API. No uso un nodo HTTP. Bueno, lo que he hecho es borrar la API, ¿vale? O sea, no voy a guardar esto, pero borré la API para que no se vea. Esto es un nodo HTTP que hace una petición al API de Zero Bounds. Zero Bounds es un servicio que me permite validar y verificar leads, correos electrónicos, con lo cual sé si un correo es falso, si un correo suele marcar mucho abuse, si un correo suele dar problemas a las listas, si un correo es de una persona que no quiere que le contacten, digamos, en su presión global, si un correo es de una persona que suele marcar mucho en listas de spam, todo esto lo sé con este servicio Zero Bounds. Incluso podría hacer scoring. Entonces, cuando lo meto en el medio de un proceso, que sí que es cierto que N8N no tiene integración nativa y hay que hacerlo mediante un nodo de este tipo, ¿vale? Pues el tema es que consigo validar, ¿vale? Esto no tiene más historia, simplemente estoy mandando el email y el API key en cada petición. Es una petición muy, muy simple. De hecho, esto lo construí con IA. Cogí la documentación, se lo tiré a Cloud, le dije lo que quería, voilà, solucionado, ¿vale? Esto es muy fácil de implementar. Parece difícil, pero no. Dejadme recargar para no liarla, ¿vale? Muy importante, porque si no tengo un problema. Vale, y como veis, la posición del nodo es muy importante. Vamos a analizar hasta aquí. Lo primero que hacemos es comprobar si ya se ha registrado la persona, porque si se ha registrado ya no la volvemos a añadir y ya no volvemos a hacer el proceso. Por eso el if. Si el if es que no existe, evidentemente, pues pasa al siguiente punto. Es un correo nuevo, lanzamos Zero Bounds para verificar que el correo pues sea real, sea verdad y eso. ¿Por qué no lo ponemos aquí delante? Pues porque estaremos gastando peticiones al API de forma masiva y sin sentido. Hay que recordar que estos servicios como Zero Bounds son de pago, ¿vale? Evidentemente nadie ofrece un servicio de este tipo gratis, entonces son de pago por uso. Mirad el precio. Yo normalmente pues compro volúmenes anuales rondando pues los 1.800, o sea, igual meto 5.000 y después le añado un poquito más, pero hay que entender que es de pago. Entonces vamos a ahorrar peticiones sabiendo que si una persona mete el email 2 veces, pues no le haga la comprobación 2 veces, porque ya estaría. Y a partir de aquí hacemos un descarte de falsos, que es que si no hay MX, ya descartamos. Y después, yo aquí no, en este caso no compruebo nada más, ¿vale? Si no hay MX, descartado. En otros casos compruebo más cosas, porque esto saca bastantes más datos.
Entonces, una vez hecho esto, me vengo aquí y hago 3 cosas. Lo primero es, hago una recuperación de Mautic, ¿vale? Donde saco los datos, o sea, miro si el correo ya existe en mi base de datos de Mautic, en mi sistema de mail marketing, lo que he enseñado antes. Con eso, ¿vale? Hago 2 cosas. Lo primero es añadir a Sheets con un campo concreto, ¿vale? Aquí hay muchos campos que pasamos a Google Sheets, como ves, del formulario, de UTMs, de tal, al final atribución, y comprobamos si es cliente o no. Y lo que hacemos es con un parámetro que en N8N suele haber que hacer este tipo de cosas, pero son más avanzadas y no quiero meterme aquí. Con un condicional en el propio campo decimos si es cliente o no y lo metemos en la hoja de cálculo. Lo siguiente que hacemos es un create contact, ¿vale? Que estamos hablando de que es un lead nuevo, supuestamente, o si hace un create contact y ya detecta que el lead está ahí, lo que hace es realmente un update. Update de nada porque el único campo es el correo. Entonces hace un match, sacamos el ID como enseñé anteriormente y el ID de ese usuario y lo que hacemos es añadirlo a un segmento, ¿vale? El contact ID saldría del campo anterior, por eso hacemos el create contact porque también funciona como si fuera un update y cogemos añadimos al segmento. Esto, si no te enteras, no pasa nada. Esto es de Mautic, es una aliada de Mautic de 3 pares de huevos. Mautic no es un sistema fácil ni para usar, ni para implementar, ni para configurar, ni para mantener, ni para automatizar. Punto. ¿Vale? Y otra cosa que hacemos es enviar a Make para una automatización que tenemos allí. ¿Vale? Hacemos un envío a Make. No puedo abrir este campo porque tiene una URL de webhook. Esto es un envío de un webhook, ¿vale? A make.com. Para que veáis que también se pueden combinar sistemas de automatización N8N y tal. Y por último tenemos una base de datos, que esto es a donde quería llegar yo, que es interna, son las data tables de N8N, que son relativamente nuevas, lo expliqué en el vídeo anterior, estaban en beta hasta hace nada y que ahora ya se pueden usar guay, y lo que hacemos es que los correos erróneos, los que descarta los que descarta Zero Bones en este condicional de aquí, lo que hacemos es mandarlos a esta tabla, ¿vale? Para poder revisarlos, porque hay alguno que, pues el que escribe mal, que pone Gmail, el que pone Hotmail, entonces esos los salvamos simplemente pues corrigiéndolos, ¿vale? Y hay mucha gente que hace esto. Incluso esto se podría hacer por IA, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, tampoco son tantos, ¿vale? Y esto es un ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo de captación bastante o sea, bastante ya un poco más evolucionado. Como ves, ya tiene más elementos y hace más cosas. Pero os voy a enseñar otro. Esta es una automatización realmente más simple comparada con la anterior. Esto lo usamos para la captación del DSM digital, un congreso online de mi amigo Miguel Florido. Y lo que hacemos básicamente es, también recibimos un webhook que sale de varios formularios en su sitio web. Ojo, en su sitio web. Pero claro, nosotros no tenemos, solo tenemos permiso para recoger los datos de terceros, los que marcan la aceptación de terceros. Entonces recibimos el webhook, hacemos un condicional que si terceros está on, ¿vale? Pues, o sea, continúa, ¿vale? O sea, si la casilla de terceros está on, marcada, continúa. Si no, descartamos el lead. O sea, ya no queremos saber nada. Entonces, continuamos por ahí. Y como soy gilipollas, abrí el nodo HTTP request, que manda al API, hace la petición al API de Zero Bones y se vio al API. Entonces tuve que cortar el vídeo. Pero bueno, es otro nodo igual. También hago una comprobación de Zero Bones y aquí hago una comprobación de también MX Phones y demás. Aquí sí que no recojo los inválidos, me dan igual, ¿vale? Y por último, lo que hago es un append in Sheets, es decir, añado a Google Sheets con una serie de campos ya más enriquecidos, ¿vale? Ojo al ejemplo. ¿Por qué? Porque combino datos del email, que me viene por aquí, con el status y el substatus de Zero Bones, que me lo da Zero Bones, el MX y si tienen terceros, simplemente por confirmar, y el nombre de la persona que también va en el webhook. ¿Qué pasa? Que con esto genero un documento, un sheet, que me permite filtrar por estatus y subestatus que salen de Zero Bones. Recordemos, Zero Bones, ¿vale? De qué clasifica y demás. Con esto mola mucho porque sí que es cierto que yo solo filtro los falsos,
pero aparte de esto me permite jugar con los que marcan abuse, con los que suelen marcar listas de spam, con los que tienen que no se le envíe global, una supresión global y cosas así. Y en principio esto es todo, ¿vale? Se podría expandir mucho más porque la captación de emails para mí es un tema apasionante. Llevo aquí, pues creo que 35 minutos hablando sobre este tema y como veis, pues es un tema que me apasiona. Es uno de los primeros temas que empecé a hacer con automatizaciones porque yo empecé en el tema de automatizaciones con Integromat, make.com antes se llamaba Integromat, y empecé con esto básicamente porque no había un plugin oficial ni nada bueno para conectar WordPress, Elementor, Gravity, lo que fuera, con, eh, mm, con Mautic, ¿vale? O sea, no había una forma. Entonces yo empecé a usar Integromat para esto. Y ahora pues me he venido arriba y como veis pues el límite está en las necesidades porque podemos hacer de todo. Nada más, simplemente pues eso, si tienes alguna duda déjamelo en los comentarios y hasta el siguiente módulo, caso práctico.